Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de intrigas, romances y superproducciones otomanas. Estoy aquí lista para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series que nos hacen suspirar, llorar y debatir sin parar. Hoy vamos a desmenuzar un tema que sé que les apasiona, el drama y más drama. Específicamente vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y el torbellino de emociones que los rodea. Un torbellino que, como las mejores historias turcas, tiene múltiples capas, personajes secundarios y giros inesperados que mantienen a millones de fans en vilo. Pero antes de que entremos en materia, un pequeño favor: si eres nuevo por aquí, o incluso si eres un veterano, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás análisis profundos, noticias frescas y mis opiniones sobre tus series favoritas. Activa la campanita para no perderte nada. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, preparémonos para el drama. Servios un té turco bien cargado, porque esta historia tiene mucho que contar. Bien, la chispa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin surgió en el set de Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, sus personajes, era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla. Para muchos, su relación era el cuento de hadas perfecto, la confirmación de que el amor verdadero existía. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, íconos de estilo y embajadores del amor romántico. Sus fotos en redes sociales acumulaban millones de me gusta, sus entrevistas eran analizadas al detalle y cada aparición pública generaba un revuelo mediático. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. La perfección, amigos míos, es una fachada. Sen Kalkam es una serie que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La trama es sencilla pero efectiva. Eda, una joven florista con grandes sueños, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo para poder conseguir una beca que le permita estudiar en el extranjero. Lo que empieza como un simple acuerdo, se convierte en una historia de amor llena de altibajos, malentendidos y momentos inolvidables. El género es claramente comedia romántica, pero también tiene sus toques de drama, sobre todo cuando se exploran los problemas familiares de los protagonistas y sus inseguridades. La serie juega con los clichés del género, pero lo hace con inteligencia y encanto, apelando a un público amplio y diverso. Un dato interesante es que la serie se filmó en diferentes lugares de Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y convirtiéndola en un personaje más de la historia. Desde los elegantes barrios residenciales hasta los bulliciosos mercados, Estambul se convierte en un telón de fondo vibrante para la historia de amor de Eda y Serkan. Y por supuesto, la banda sonora es simplemente maravillosa. La música, con sus melodías pegadizas y letras emotivas, contribuye a crear la atmósfera romántica y mágica de la serie. ¿Quién no recuerda la canción principal que sonaba cada vez que Eda y Serkan se miraban a los ojos? La noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría. Las razones nunca fueron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, agendas apretadas y la presión de la fama. La exposición constante a la que estaban sometidos, los comentarios en redes sociales y las expectativas del público pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Además, ambos actores estaban en momentos cruciales de sus carreras, con proyectos ambiciosos que requerían tiempo y dedicación. La combinación de estos factores pudo haber sido fatal para su romance. Y aquí es donde entra en escena Melissa, la supuesta tercera en discordia. La sombra de una posible infidelidad siempre planeó sobre la ruptura, alimentando la especulación y el morbo de los fans. Melissa Dongel, también actriz, compartió set con Kerem en la serie Ask Man Intikam, una adaptación de la serie coreana Cunning Single Lady. Y la química entre ellos era palpable. Aunque nunca se confirmó un romance, los fans no tardaron en especular sobre una posible relación, lo que alimentó aún más los rumores de la ruptura entre Hande y Kerem. Las redes sociales se incendiaron con comentarios y montajes que comparaban a Melissa con Hande, generando una ola de críticas y ataques hacia la primera. La situación se tornó tan tensa que Melissa tuvo que cerrar sus cuentas en varias ocasiones para protegerse del acoso. Ask Man Intikam es una serie mucho más ácida y divertida que Sen Kalkam. La historia gira en torno a Esra y Ozan, una pareja que se divorcia después de un matrimonio infeliz. Años después, Esra se encuentra trabajando en la empresa de Ozan, quien ahora es un hombre rico y exitoso.
La serie explora los temas del amor, el arrepentimiento y las segundas oportunidades, con un toque de humor negro y situaciones muy cómicas. A diferencia de Senkalkam, que se centra en la idealización del amor romántico, Askman Kintikam ofrece una visión más realista y sarcástica de las relaciones de pareja. El género es comedia romántica, pero también tiene elementos de drama y venganza. Melissa interpreta a Ala, una mujer ambiciosa y decidida que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su personaje es complejo y contradictorio, capaz de generar tanto simpatía como antipatía en el espectador. Un dato interesante es que la serie se filmó en Izmir, una ciudad costera de Turquía, lo que le da un ambiente fresco y veraniego. Las playas, los cafés y los paisajes de Izmir contribuyen a crear una atmósfera relajada y despreocupada, que contrasta con la tensión y el drama de la historia. Ahora, Melissa ha decidido romper su silencio. En una reciente entrevista, la actriz ha hablado sobre el dolor que le causaron las críticas y los ataques que recibió en redes sociales tras los rumores de su relación con Kerem. Asegura que nunca tuvo nada que ver con la ruptura entre Hande y Kerem, y que solo eran compañeros de trabajo. Melissa describe la experiencia como traumática y confiesa que llegó a sentir miedo por su seguridad. La presión mediática y el odio en redes sociales la llevaron a aislarse y a replantearse su carrera. Pero ahí no termina la cosa. Melissa también reveló que se sintió muy dolida por las acusaciones y que le costó mucho superarlo. La actriz insiste en que siempre ha sido respetuosa con Hande y Kerem, y que nunca tuvo la intención de interferir en su relación. Su testimonio ofrece una perspectiva diferente del drama, mostrando el lado humano de una persona que fue injustamente acusada y juzgada por el público. Pero el destino, amigos míos, siempre tiene algo preparado. Y parece que Kerem ha encontrado un nuevo amor. Se rumorea que el actor está saliendo con una misteriosa mujer ajena al mundo del espectáculo. Algunos dicen que es una empresaria, otros que es una artista. Lo cierto es que Kerem se ha mostrado muy feliz y radiante en las últimas semanas. Las fotos que circulan en redes sociales lo muestran sonriendo y relajado, disfrutando de su tiempo libre en compañía de esta nueva persona. ¿Será este el comienzo de un nuevo capítulo en su vida? ¿Ha logrado Kerem superar el dolor de la ruptura y encontrar la felicidad en una nueva relación? El tiempo dirá. Vamos a profundizar un poco más en el impacto que tuvo la ruptura entre Hande y Kerem en sus carreras. Ambos actores habían logrado una gran popularidad gracias a Senkalkam, y su relación personal solo hizo que su fama se disparara aún más. Se convirtieron en marcas comerciales, rostros de importantes campañas publicitarias y referentes para miles de jóvenes. Pero tras la ruptura, ambos tuvieron que lidiar con la atención mediática y las especulaciones sobre su vida privada. La presión era inmensa y cada uno tuvo que encontrar su propia forma de sobrellevar la situación. Hande se centró en proyectos más dramáticos, demostrando su versatilidad como actriz. La actriz buscaba desafiarse a sí misma y alejarse de la imagen de chica romántica que había adquirido con Senkalkam. Kerem, por su parte, exploró diferentes géneros y se involucró en proyectos internacionales. El actor quería expandir sus horizontes y probar nuevas experiencias, tanto en el ámbito profesional como personal. Es evidente que la ruptura, aunque dolorosa, les sirvió para crecer como artistas y buscar nuevos horizontes. La experiencia les permitió madurar y reinventarse, demostrando que son mucho más que una pareja de telenovela. Y hablando de nuevos horizontes, Hande Erçel protagonizó recientemente la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico que ha sorprendido a muchos. Aquí interpreta a Leyla, una joven fiscal que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros sobre su propio pasado. La serie es muy diferente a Senkalkam, y demuestra la capacidad de Hande para interpretar papeles complejos y desafiantes. El género es thriller psicológico con toques de drama y misterio. La trama es intrincada y llena de giros inesperados, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. Un dato interesante es que la serie aborda temas como la identidad, la memoria y la justicia. Bambaşka Biri marca un punto de inflexión en la carrera de Hande, consolidándola como una actriz versátil y capaz de asumir roles exigentes. Otra serie que quiero mencionar, aunque no está directamente relacionada con el drama entre Hande, Kerem y Melissa, pero que sí está protagonizada por Kerem Bürsin, es Jakob Seversen. En esta serie, Kerem interpreta a Ateş, un joven que regresa a Turquía después de vivir muchos años en el extranjero. Allí se encuentra con un grupo de niños huérfanos a los que decide proteger y cuidar.
La serie es una comedia romántica con toques de drama familiar, y explora temas como el amor, la responsabilidad y la amistad. A pesar de ser un proyecto diferente a Senkalkam, Jakob Seversen permite a Kerem mostrar su lado más sensible y humano. Un dato interesante es que la serie se filmó en diferentes lugares de Estambul, mostrando la diversidad de la ciudad. Desde los lujosos hoteles hasta los humildes barrios, Estambul se convierte en un escenario que refleja las diferentes realidades sociales de Turquía. Es importante recordar que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece en las redes sociales. Detrás de las sonrisas y los eventos glamurosos, hay personas con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otra. La presión de la fama, las expectativas del público y las exigencias del trabajo pueden ser muy difíciles de manejar. Por eso es importante ser respetuosos y comprensivos con las decisiones que toman los famosos, y recordar que tienen derecho a la privacidad y a la felicidad. No olvidemos que son seres humanos, no personajes de ficción. Y volviendo al tema principal, ¿qué podemos aprender de todo este drama? Quizás que el amor no siempre es para siempre, que las relaciones pueden ser complicadas y que las terceras personas no siempre son culpables. Quizás que es importante perdonar, seguir adelante y buscar la felicidad en uno mismo. O quizás simplemente que las telenovelas turcas nos dan el drama que necesitamos en nuestras vidas. Al final, el culebrón de Hande, Kerem y Melisa es un reflejo de las complejidades del amor y las relaciones humanas, con sus alegrías, sus tristezas y sus inevitables giros inesperados. En resumen, hemos recorrido el torbellino de emociones entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melisa Dongel. Hemos analizado las series que los catapultaron a la fama, los rumores de romance y la confirmación de la ruptura. Hemos visto cómo Melisa rompió su silencio y cómo Kerem parece haber encontrado un nuevo amor. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el impacto de la fama en la vida de los famosos y la importancia de ser respetuosos y comprensivos. Hemos desentrañado los entresijos de un drama que ha mantenido a millones de fans en vilo, ofreciendo una perspectiva más profunda y matizada de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de drama y emociones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido para reflexionar sobre el amor, las relaciones y la vida de los famosos. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Melisa es inocente? ¿Están felices por Kerem y su nuevo amor? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosas y contribuyen a enriquecer el debate. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más intrigas, romances y superproducciones otomanas. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama está servido. Que lo disfruten.